Damos la bienvenida en nuestros estudios al licenciado Froilán Salinas. Él es director del Consejo de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Cuenca. Licenciado Salinas, lamentablemente se nos truncó un audio en el cual el coronel Walter Villarroel, jefe de la Policía Subzonal de Azuay, señalaba una vez más que la ciudad de Cuenca tiene indicadores delincuenciales mucho menos preocupante que el resto del país, y esto es uno de los temas que quisiéramos evacuar en esta mañana. Pero refirámonos antes a esta excitativa que la hizo ayer el viceministro de Gobierno, el ingeniero Castañer, señalando que los municipios tienen no solamente competencias, sino una corresponsabilidad en el tema de seguridad en el país. Y arreglo seguido, el presidente Lasso también en una entrevista ha señalado y ha anunciado lo que ya nos había dicho el ministro, de que convocaría a 221 alcaldes del país para hablar sobre esta responsabilidad y este tema de la seguridad. Quisiéramos conocer su punto de vista inicialmente sobre esta interrelación que tiene que existir entre el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, los municipios, aunque por supuesto reconocemos que los municipios son parte del Estado. Muy buenos días, estimado Gustavo. Siempre un gusto poder visitarle a usted y por su intermedio contar a los cuencanos qué es lo que hacemos desde las competencias que efectivamente las tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Yo, en un primer término, de manera general, le tomamos como una motivación que el presidente de la República tome ya una postura clara sobre el tema de seguridad, que se busque la integralidad de la respuesta del Estado. Esta ha sido, creo que, fruto de la presión de varios territorios por exigir al Estado central que cumpla su función también, y también, como bien se indica, buscar el trabajo mancomunado. Siempre reconociendo algo, estimado Gustavo, y esto lo tiene que entender también la ciudad. El Estado ecuatoriano es un Estado unitario. No somos un Estado federativo. Dentro del Estado unitario nos rige una Carta Suprema, que es la Constitución del Ecuador, y en el numeral 17 del artículo 147 es muy claro. Ve cuáles son las atribuciones y deberes del presidente o la presidenta del Ecuador. Es velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección de la política de defensa nacional. Esa es una competencia propia y función de quien en su momento dado represente al Estado desde la presidencia del Ecuador. Además de eso, entender que existen dos esferas en el ámbito de seguridad, desde las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, que controlan todo lo que se refiere a seguridad externa del Estado, que son las Fuerzas Armadas con sus competencias, y las Fuerzas Armadas que controla el control interno del Estado, que es Policía Nacional. En ese marco de competencias hay que reconocer que los gobiernos autónomos descentralizados no pueden ejercer sus competencias más allá de aquello. Es decir, los temas de inteligencia, los temas de seguimiento, los temas de antinarcóticos, los temas de intervenciones, como bien ayer lo hizo Policía Nacional luego de un evento, son competencia de las Fuerzas Armadas en sus diferentes niveles. Pedir a los municipios que intervengan dentro de estas áreas, aparte de ser inconstitucional, es imposible legalmente. Aquí hablamos de una especie de capas, de dimensiones de criminalidad. Exactamente. Algunas pueden hacerse cargo los municipios, por supuesto. Otras no, tienen que estar en manos del Estado. Exactamente, hay que recordar que no somos un Estado federativo como los Estados Unidos, por ejemplo, donde sí hay ciertas libertades. Acá no. Acá somos un Estado unitario, sí, en el cual está siempre el derecho de la ciudadanía a tener la libertad de vivir en calma. Aparte de eso, yo creo que la alcaldía de Cuenca ha dado muestras muy claras. Una pregunta de Rosana. Sí, licenciado Salinas, sería importante conocer hasta dónde pueden llegar los municipios. Le escuchamos al presidente de la República, pero el día de ayer, aquí en una entrevista, el viceministro de Gobierno, el ingeniero Mero Castañer, hacía incluso un reclamo a los municipios advirtiendo las responsabilidades que tienen los gobiernos autónomos en materia de seguridad
seguridad, y esto pasaba desde el diseño e implementación de planes de prevención en torno a la seguridad hasta la inversión en equipamiento e infraestructura. Sería importante conocer cuáles son, de acuerdo a la Constitución y a la norma jurídica, los límites que tienen en este caso los gobiernos autónomos para poder intervenir en materia de seguridad. Esferas. En los temas de política pública, del control del espacio público y del fortalecimiento de las capacidades operativas de los entes de seguridad, son funciones de los municipios. Todo lo que esté de ahí hacia el lado operativo, técnico, táctico, decisiones de seguridad interna del Estado, intervenciones, es responsabilidad de la Fuerza Armada, que está bajo control de la seguridad interna llamada Policía Nacional. Artículo 163 es muy claro. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativa al uso de la fuerza. Esa competencia no las tienen, por ejemplo, los agentes de control municipal. Y un párrafo al final: para el desarrollo de sus tareas, la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Ahí entramos nosotros. Y ahí ha entrado el municipio de Cuenca, y ahí ha entrado la alcaldía del ingeniero Pedro Palacios. Nosotros somos muy claros: la inversión que realiza el Consejo de Seguridad Ciudadana, mediante la tasa de seguridad ciudadana, que pagamos todos los cuencanos y que es obligación de quienes en un momento dado estamos en el sector público, de fortalecer las capacidades, está ahí en evidencia, y luego les podría indicar en números, en proyectos y cómo estamos caminando. Sí, eso es muy importante, entrar en indicadores y cifras. Estamos con una pequeña descoordinación, y perdonen que lo coordinemos al aire, pero a ver si tenemos las declaraciones del coronel Villarroel el día de ayer, en el cual se refería nuevamente a que Cuenca tiene indicadores mucho menos preocupantes que en el resto del país. Esto lo hacía una conversación con periodistas, una conversación entre rueda de prensa y conversación informal el día de ayer. A ver si contamos con este audio. Sí, tenemos problema con este audio, pero en todo caso, ingeniero Salinas o licenciado Salinas, el coronel Villarroel ha señalado esto, de que Cuenca tiene mejores índices, menos preocupantes que en el resto del país. Ahora, cabe preguntar cuáles son estos índices, porque Ecuador lamentablemente tiene un grave problema, que es la falta de buenas estadísticas, de índices, de indicadores, y hemos hecho el día de ayer una exhaustiva búsqueda para encontrar índices de criminalidad en el país, diseccionado por sectores, por ciudades, por provincias, y es muy poco lo que se encuentra. Para comenzar, hay muchas versiones con respecto a una tasa que es muy utilizada en el mundo, tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Y hemos encontrado quizá en la fuente más adecuada de todas las que pudimos recorrer, la que vamos a poner en pantalla, que viene de una ONG que es Igarapé de Brasil, que es citada y reconocida por su acuciosidad por diversos países del mundo. A ver si lo tenemos ya en pantalla. Y allí aparece Ecuador con una tasa de 14,5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Cifra que adicionalmente lo encontramos en otro reportaje, en declaraciones hechas a la BBC hace menos de 2 meses por el ministro Carrillo, quien daba una tasa de 14 por cada 100,000 habitantes como promedio para el país. Adicionalmente, y también coordinando allá con cabina, si es que podemos publicar en uno de los reportajes de primicias, hay una estadística que se ha construido con un mapa del país que da una variante que en algunas zonas del país superan el 14, esta cifra de 14 muertes violentas por 100,000 habitantes, y en otras zonas muestra cifras más bajas. Para la ciudad de Cuenca, curiosamente, allí muestra una cifra bajísima de 2,5 muertes por cada 100,000 habitantes en el informe de primicias, que no sé si vamos a poder ponerlo en pantalla. Pero en todo caso, las cifras son variables, no hay consensos en esto, pero me parece que de acuerdo a esta revisión hecha el día de ayer, 14 podría ser una cifra que merece credibilidad para el país. Le pregunto a usted, ¿cuál es la cifra de la ciudad de Cuenca? A ver, nosotros tenemos una tasa relativamente baja en números globales.
En el tema de muertes violentas nos impacta fuertemente las muertes violentas que se han dado en los 2 últimos años en la cárcel de Turi. Eso nos incrementa estadísticamente muchísimo el impacto sobre los términos generales. En tasa exacta por 600.000 habitantes que más o menos tiene Cuenca, seguramente estaremos dentro de ese 2.4, 2.5% en términos generales. Ahora aquí hay que aclarar algo. El tema de la seguridad no solo se analiza en números. Los números, a ver, la estadística es una herramienta que tienen las matemáticas para crearnos un imaginario de una situación social. No nos indica por qué se da y cómo se siente aquello. Hoy Cuenca exige vivir en calma. Y eso no tiene que ver necesariamente con los números, que en la interpretación tácita del coronel no es errada, pero sin embargo en el impacto que tiene sobre nuestra condición de vida, sobre la decisión de los cuencanos de vivir en calma, es un impacto fuerte. Entonces, mire, usted tiene toda la razón en cuanto a esto, y además hablamos por allí de percepciones, que es otro tema muy importante, porque la percepción es lo que en definitiva empieza a influir en la vida de los ciudadanos. Absolutamente. Pero voy a defender en este momento, respetando su criterio, el tema de los índices, de los indicadores, que son fundamentales. Así es. Que de alguna manera esas estadísticas al final reflejan también realidades. Habíamos acordado quizá que 14 muertes violentas por 100.000 habitantes es un indicador válido para Ecuador. Y aquí tenemos el informe que usted mismo acabó muy gentilmente de darnos, lo vamos a poner en cámara, que es, además, dicho sea de paso, un excelente trabajo. Ojalá en todas las áreas se tuviera información de esta calidad. Es una publicación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entiendo está circulando ya, Cuenca Objetiva, análisis geoestadístico para Cuenca Segura. Aquí en la página 13 tenemos la tabla 3, en la cual se muestra Cantón Cuenca, delitos contra la vida, justamente tasa por cada 100.000 habitantes según tipo de muerte. Año 2019, 5,11. Año 2020, 5,02. Año 2021, 10,16. Aproximándose a ese promedio de 14 de Ecuador. Año 2022, en donde se han dado masacres carcelarias que incluyeron a Turi. Esta tasa probablemente habrá subido, y no tenemos una tasa digamos más actual, pero que sin duda se habrá incrementado. Entonces, de allí vamos a esto que podría ser un mito. ¿Es Cuenca realmente una ciudad que no presenta los índices de violencia que tiene el resto del país? A ver, en números por supuesto que hay una diferencia, pero los números son concordantes con el resto del país. No podemos analizarlo de manera separada lo que sucede en Turi. Turi es parte, y las muertes que suceden en Turi son parte de la realidad del país, y eso afecta a los cuencanos. Entonces, esa aseveración de que los temas son diferentes al país no es tan real. La lectura en números tácitos sí, pero lo que insisto yo en aquello, los números nos dan una lectura, es una fotografía de un momento, sin embargo nos describen una realidad. Pueden ser que los números, si no se cuentan aquellas únicamente muertes violentas, pero veamos cómo ha subido el número de indicadores de robos a domicilios, de destruye a personas, han subido en un porcentaje entre el 16 y el 11%. Claro, muertes violentas es uno de los indicadores. Exactamente. Y en el informe del que he hecho mención hay, digamos, un trabajo estadístico muy específico, una serie de temas que los vamos a dar a conocer en los próximos minutos. No es el único índice, pero es quizá el más coincidente con las preocupaciones generales que existen en el país hoy en día, y los que llaman al presidente de la República a hacer las excitativas que se hacen, y también a alcaldes y prefectos a hacer las suyas. Por supuesto, yo creo que esto es un esfuerzo común. Siempre que nosotros veamos, dos marcos, el marco jurídico, vuelvo a recalcar, el Estado ecuatoriano es un Estado unitario, y el marco legal, el marco jurídico y el marco de competencias. En esos dos marcos nos podemos mover. Caso contrario, estimado Gustavo, se vuelven esfuerzos dispersos. Y hay que hacer otro análisis más. Cuenca, cuando hay una visión de un alcalde que tiene la voluntad de aportar, Guayaquil, Quito, con su capacidad de acceder a recursos, es diametralmente diferente a Balao, a Santa Isabel, no se les puede exigir lo mismo. Es un tema muy complejo. Entonces, ahí sí, yo creo que hay que hablar de cómo nosotros aportamos a la seguridad, reconocer el requerimiento que tiene el cuencano. El cuencano tiene el derecho a vivir en paz, y eso significa que la percepción es real, y es ahí donde debemos trabajar. Ahora, licenciado,
Licenciado, el tema pasa no solamente por el tema de competencias o por lo que dice la ley, pasa además y quizás sobre todo por un tema económico y presupuestario. Eso también es importante, identificar la situación de los gobiernos autónomos descentralizados en términos de recursos para poder invertir y apoyar a lo que le corresponde al Estado Nacional en materia de seguridad. Yo ahí quiero ser muy claro. La tasa de seguridad ciudadana del Cantón Cuenca, que se les cobra a todos los predios urbanos, repito, predios urbanos, en virtud de su tasa que pagan en el predio urbano y se va modificando un poquito cada año, nos da que en el Consejo de Seguridad Ciudadana, para el 2022 se tiene una proyección de $2.097.000. Esto hay que entender que es una tasa de seguridad. No es que directamente se inyectan 2 millones anuales en el presupuesto, sino que nosotros mes a mes, el municipio de Cuenca, que es nuestro agente recaudador, nos va haciendo entregas progresivas de lo que se va recaudando. Eso en el tema de Cuenca, $2.097.000. Y eso se distribuye en varios proyectos, ¿sí? Al día de hoy, en estos últimos años más o menos, pónganle ustedes 16 meses, hemos invertido $1.700.000 de esa tasa en apoyo a los medios, a los entes encargados de seguridad. ¿Cuál ha sido ese apoyo? ¿Cuál ha sido ese apoyo? Es decir, ¿cómo se ha apoyado? Hemos apoyado con $1 millón y algo más de dólares. ¿En qué consiste ese apoyo? Nosotros cuando ingresamos como administración nos dimos cuenta de un tema fundamental. Nosotros instalamos alarmas, instalamos cámaras, tenemos un eje preventivo, pero si no hay un eje de respuesta, un eje logístico, que hablábamos que es competencia de Policía Nacional, no nos sirve que se active nuestra alarma si no hay un patrullero que llegue a atender esa alarma. Aquí realmente, y esto lo hemos tratado en muchas ocasiones por denuncias concretas en este medio de comunicación, el tiempo de respuesta a un llamado al 911 para que llegue allí el ente correspondiente de acuerdo al tipo de emergencia sigue siendo extremadamente largo. Y hemos visto temas trágicos. Allí está la muerte de este joven bermeo que agonizó por 1 hora en uno de los parques de la ciudad. Varias denuncias concretas que hemos tenido sobre llamados al 911 que no fueron atendidos en media hora, en 3/4 de hora, para luego la persona denunciante recibir una llamada de un patrullero pidiendo detalles, prácticamente preguntando si habían logrado capturar a las personas. Así es, hay que reconocer que el tema de seguridad es un tema técnico-social. Parte de ese componente técnico es el componente de respuesta, que es un tema logístico. Hoy hemos entrado en un proceso largo, le soy muy franco, de entender que también es necesario un marco de actuar con Policía Nacional. Se ha firmado un convenio con el Ministerio de Gobierno. El día de ayer nos han confirmado ya la disponibilidad de 5 primeras camionetas para Policía Nacional que serán entregadas en los próximos 60 días. Hemos iniciado ya el proceso de adquisición de 30 motocicletas para Policía Nacional equipadas. ¿Qué significa equipadas? Matriculadas, aseguradas, con seguimiento GPS, balizadas con los equipos de comunicación necesarios. Y nos ha tomado un año. ¿Por qué? Es otro tema que la ciudadanía también debe comprender. Cuando uno quiere hacer adquisiciones en el portal de compras públicas, no existen como en un escaparate patrullas, no existen. Y el proceso de compras públicas, que me obliga a mí como director del Consejo de Seguridad Ciudadana a observar de manera irrestricta, nos toma no menos de 6-8 meses. Entonces no es que ahora el alcalde se está preocupando, no es que ahora el Consejo de Seguridad está invirtiendo, ha sido un esfuerzo de más de un año para que todos estos pasos se cumplan y al final podamos entregar a Policía Nacional. Cuenca hace las cosas diferente, no los entrega a los agentes de control, por ejemplo, a la Guardia Ciudadana, entrega al responsable que es Policía Nacional. Pero, estimado Gustavo, contarle también que aquí los insumos tienen que quedarse en Cuenca, tienen que estar destinados para los circuitos y subcircuitos del Cantón Cuenca, en donde en base a esa estadística esté ahí. Hasta un helicóptero se nos llevaron. Ese es un tema de discusión que ha sido fuertemente exigido por el alcalde, que es una herramienta necesaria, no solo para el tema de seguridad y violencia, sino para otras operaciones. Está usted hablando del eje. ¿Qué otros casos han existido en donde se hacen compras para Cuenca y luego se lleva a otro lado, que es lo que le entendemos? Así es. Mire, yo voy a hablar de un tema muy específico. Cuando uno firma un convenio de cooperación mutua, en ese convenio tienen que estar claras las condiciones en las cuales se recibe y se entrega el bien y a dónde va.
Hace algunos años en administraciones anteriores se habían entregado equipamiento a Policía Nacional, del cual hoy no tenemos idea dónde está. Es decir, se entregó a la policía para que lo use para Cuenca. Y no sabemos en qué condiciones. Desapareció. Yo no le puedo decir, yo solo sé que hay unas actas que no tengo idea de dónde están esos vehículos, algunos se devolvieron porque ya cumplieron su vida útil, otros se entregaron a los UPCs. ¿Cuál es la intencionalidad hoy? De que las cosas se hagan de manera técnica respondiendo a un clamor de los ciudadanos. Por ejemplo, circuitos como el circuito Llanuncay, es un circuito enorme. Es uno de los más grandes de Cuenca, en los que más alta tasa de delictividad tenemos, en el tema de robo a domicilio sobre todo. Ahí deberían ser colocados estos insumos. Eso por un lado. Ahí se están invirtiendo en el tema de las motocicletas $347,000, en el tema de las camionetas $139,000. Aparte de eso, hay que reconocer la buena voluntad que han tenido los comandantes de policía. Yo entiendo eso porque también ellos saben que atraviesan un tema complicado. Con los dos jefes de policía de acá hemos tenido muy buenas relaciones. El día de ayer hemos conversado de aquello. Esperamos en los próximos 60 días entregar ya estos insumos. El aporte que realizan los cuencanos al CISECU 911. Y aquí también quiero reconocer algo. Los funcionarios públicos que nos toca estar en un momento dado. Si no existe la voluntad de colaborar, no se da. Y aquí ha existido una voluntad muy clara del coordinador zonal del Ministerio del Interior, del director del ECU 911, en trabajar de manera articulada. Hemos decidido hacer el cambio de 38 sistemas del ECU 911 que por temas tecnológicos están obsoletos, con una inversión cercana a los $95,000. En los próximos 120 días entrarán 30 nuevos sistemas de videovigilancia. Además de aquello, aportamos con alrededor de $365,000 con el pago de conectividad de todas las cámaras. 87 sistemas de alarmas comunitarias que hemos estado impulsando fuertemente. Estamos ya por terminar el primer lote de 120 sistemas con inversión también importante. Entonces, decirles a los cuencanos que ha habido una propuesta clara del alcalde de invertir en lo que tiene que invertir, con una inversión de alrededor de $1,700,000. Y lo otro, que sí toma tiempo, debido, como le explicaba, a este sistema que es de obligatorio cumplimiento. Otro de los temas, licenciado Salinas, que no aporta a ese criterio expresado por el jefe policial de que en Cuenca hay menores índices de criminalidad, es público y conocido. Esto lo hemos desarrollado a fondo con varios analistas, que Cuenca se encuentra por encima del promedio nacional en crímenes de violencia contra la mujer, incluyendo feminicidios. A ver, ese es otro tema que no se habla en Cuenca. Por eso le digo, los territorios se deben leer con datos, pero también con cómo se valora desde la ciudadanía el tema de seguridad. Cuenca tiene una de las más altas tasas de violencia contra el núcleo familiar y la mujer. De eso se derivan temas de femicidio. Y por ponerle un dato, estábamos justamente observando aquello. El delito que más se denuncia en el Cantón Cuenca es la violencia contra la mujer y los miembros de la familia en un 39%. Luego de aquello están el tema de accidentes de tránsito y de robo a personas. Entonces también esa percepción real de cómo esto nos afecta como sociedad. ¿Sí? La tasa de suicidios, estimado Gustavo, supera las tasas de muertes violentas, 50 suicidios. Que también es un componente de la seguridad. Por eso el Consejo de Seguridad Ciudadana también trabaja en esas áreas preventivas. ¿Cómo está Cuenca en el tema de suicidios comparado con otros urbes del país? No le tengo el dato exacto en comparación. ¿Cómo hace falta estadísticas? Realmente, así es. Y le digo, hemos tratado de buscarlo exhaustivamente el día de ayer. No hay. Demasiada escasez de estadística en todos los ámbitos que permitirían un análisis más objetivo, más pragmático. Así es. Imagínense, en el 2021 58 suicidios. En el 2020, 57 suicidios. Y estos datos que nosotros los tenemos como Observatorio de Seguridad Ciudadana, los tiene el observatorio porque son datos bajados directamente de las fuentes de Fiscalía. A propósito de estadísticas, vamos a proyectar esto para formar criterio en nuestros oyentes en cuanto a cómo estamos como región. Lamentablemente, aquí también información, diríamos que vieja. Hablar de información de hace 5 años no es lo mejor, pero es lo que hemos encontrado. Tasas de muertes violentas por región, comparativo de las regiones del mundo. Nosotros tenemos la idea
de que siempre Cuenca, el Ecuador incluso, es un paraíso de paz. Ahora se ha desvirtuado mucho en estos últimos años, pero veamos en el 2017 cómo estaba. A nivel mundial, vamos nuevamente a este índice de tasas de muertes violentas por 100.000 habitantes. A nivel mundial, el índice era 6,1. Recordemos que Ecuador se encuentra en el 14. Américas 17,2, el más alto en el mundo de criminalidad, podríamos decir. África 13, Asia 2,3, Europa 3, Oceanía 2,8. Aquí se perfilaba ya hace 5 años una situación muy preocupante en las Américas, en nuestra región, que hoy en día seguramente va creciendo si tuviéramos informaciones al día. ¿Qué es lo que debemos hacer, licenciado Salinas? El tema de seguridad y de cómo el ser humano se relaciona en sociedad es un tema de educación, estimado Gustavo. El resto son elementos reactivos propios que deben estar constando dentro de los planes, programas y proyectos en el ámbito de seguridad. Pero el tema central es cómo el ser humano se relaciona con la violencia. Ese es el tema central. Todos los actos delictivos tienen que ver con una relación desigual de violencia y de poder. ¿Por qué lo digo aquello? Estimado Gustavo, la semana anterior veíamos con mucha preocupación estas matanzas que se dan en los Estados Unidos con el tema de las escuelas, que es un tema que no está lejano a nosotros, que es un tema global, porque hoy la información circula muchísimo más rápido. El eje central del combate a la inseguridad es el combate a la violencia. El momento que nosotros entendamos aquello es eso. Se trae un tema muy importante. Hay quienes claman en Ecuador porque se dé mayores facilidades a la población civil para armarse. Tema, personalmente, y perdonen aquí la primera persona con el cual yo no coincido ni de lejos, esa es la tendencia en Estados Unidos, pero hay ciudadanos que creen que la ciudadanía debería armarse para combatir a la delincuencia, porque de otra manera quedan indefensos. ¿Qué criterios existen con respecto a esto? Criterios técnicos como el suyo. Primero, ¿quién en el ente jurídico es la Fuerza Armada del país? Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Ellos deben armarse. Ellos deben tener los sistemas logísticos, de inteligencia, de operaciones, los medios y recursos necesarios. Ahí fortalecemos. El ciudadano no es un ente armado. El ciudadano es un ente de derecho, el que tiene el derecho a vivir en calma. Las armas y el armar a las ciudades en ningún lado ha funcionado, estimado Gustavo. Lo que crea es más conflictividad sobre una sociedad que no puede generar o gestionar sus conflictos. Yo quisiera saber cuál fue, imagínense usted, el indicador de violencia intrafamiliar con el acceso a armas. Ese cruce de información sería seguramente, en base a la información que tenemos, muy elevado. Entonces no está ahí la solución. La solución es entregarle a quien tiene las competencias, ¿sí?, las capacidades técnicas. Es la misma discusión que con la Guardia Ciudadana. La Guardia Ciudadana no tiene la capacidad ni siquiera de tener armamento no letal, estimado Gustavo, porque hay una disposición del mismo Estado, del mismo Ministerio de Gobierno, en la cual no se define claramente qué es un arma letal, qué no es un arma letal y en qué condiciones se pueden usar. Estamos en un tratamiento del uso progresivo de la fuerza, en la cual hasta donde sé no están considerados los agentes metropolitanos o municipales de control. Entonces, esas son las discusiones en donde deben estar el tema de fortalecer las capacidades reactivas de los elementos de seguridad. Vayamos nuevamente a las estadísticas y rogamos la ayuda en cabina para presentar aquí información de Data País, empresa concana que nos entrega muy buenas estadísticas. En esta primera pantalla está el porcentaje del PIB destinado a defensa y seguridad. Este es un comparativo de los países latinoamericanos. Ecuador supera solamente a Argentina. 1,58 del PIB es destinado a defensa y seguridad. Argentina con 0,7 está a la cola. Todos los otros países presentan índices más altos. Perú 1,7, Paraguay 1,9, Bolivia 1,9, Chile 2,5, Colombia 2,8. Este es el aporte del Producto Interno Bruto que se destina a defensa. Y ahora vayamos a presupuesto del Estado. Con cifras más o menos similares, aquí como presupuesto del Estado, Ecuador está antepenúltimo. Bolivia y Argentina tienen porcentajes más bajos de presupuesto del Estado orientado a defensa y seguridad, y lo superan y ampliamente aquí sí, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Colombia. Colombia que llega hasta un 11%. ¿Cómo estamos en el tema presupuestario? Cuando hablábamos con el día de ayer
con el señor viceministro de Gobierno, le preguntaba yo en esta labor que tenemos que hacer en defensa de los municipios. ¿Tienen los presupuestos para asumir las competencias y las responsabilidades que el gobierno está reclamando? Y hablábamos de lo que ha sido una vieja historia de las cámaras de seguridad ciudadana. Usted gentilmente nos corregía a través del WhatsApp, pero la experiencia que hemos tenido con las cámaras, con los ojos de águila en la ciudad de Cuenca ha sido lamentable. Muchísimos casos han sido ventilados en este medio de comunicación, anteriormente en Ondas Azuayas, donde se produjeron crímenes en la ciudad y las cámaras existían, pero no captaban o estaban dañadas. Y en alguna ocasión habíamos conocido que casi un 50% de ellas estaban deterioradas. Usted nos ha corregido ayer señalando que están activas casi al 98%. A su respuesta que le vamos a escuchar sobre este tema y el tema presupuestario en general, quisiéramos también que nos comente si es que estas cámaras están en los lugares en que deben estar, cubren de una manera adecuada esta urbe que tiene ya una población efectiva de 650,000 personas. Eso es correcto. Primero, los temas de presupuesto. 3 ejes centrales para cualquier estado: seguridad, salud y educación. En esos 3 ejes usted va a ver cómo un estado invierte, ¿no es cierto? Usted hacía un análisis de comparativas y nos llamaba un caso bastante la atención: Chile. Chile tiene una concepción de estado. Chile, 8,4% invierte de su presupuesto del estado. Tiene una visión de estado muy fuerte. ¿Por qué? Porque se protegen estos 3 ejes. Si usted ve los países que tenemos menores indicadores, son estados frágiles. El estado debe ser un estado lo suficientemente fuerte para poder responder en estas 3 áreas, independientemente la palestra de gobierno que se tenga sobre ellos. Perdón. Sean republicanos o sean demócratas, la política de seguridad de los Estados Unidos tiene una línea clara. Acá no. Ese es un tema que habría que analizar. Lo segundo, tendríamos que analizar si ese presupuesto de seguridad está destinado a la defensa o está destinado... Son 2 cosas. O está destinado a la seguridad ciudadana. Aunque aquí en Ecuador se funde mucho. Y debería ser lo ideal. Yo entiendo, y créame, yo creo que uno tiene que ir madurando en la actitud de funcionario público, y yo lo digo con absoluto orgullo, porque también tiene que ir conociendo realidades. Las realidades de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, en los cuales tengo grandes amigos que han trabajado conmigo así de la manito en temas muy complicados, es complicada porque finalmente termina en recursos. Hablando ahora de lo de recursos, paso al tema de las cámaras. El Consejo de Seguridad Ciudadana, cuando asume la alcaldía el ingeniero Pedro Palacios, tuvo una visión muy clara. No podemos crecer más allá de lo que nuestros presupuestos dan. Ese es un problema que en la administración de lo público tiene que estar claro. ¿Por qué? Las cámaras son un sistema tecnológico que demandan 2 cosas fundamentales. Primero, un mantenimiento, que es un mantenimiento costoso. Hemos invertido en lo que va de esta administración $96,000, $431, para garantizar que el sistema del Consejo de Seguridad Ciudadana, que son 187 cámaras, tenga una disponibilidad del 97%. Porque hay el recurso, porque hay el componente técnico y porque hay la visión. Del ECU 911 yo no le puedo dar información porque no lo tengo, pero sí puedo decirle que en lo que nosotros debamos aportar lo vamos a hacer. Porque es obligación de la ciudad también dar un aporte ahí. Yo le diría que $90,000 en cámaras es muy poco dinero para la ciudad. Para el mantenimiento. Para el mantenimiento. Pero ojo, con esos $90,000 yo tengo el 97% del sistema funcionando. Para la inversión, que es adquirir nuevas cámaras. ¿Sí? Ahí viene un tema también técnico, estimado Gustavo. ¿Hasta cuántas cámaras soportamos manejar? La cámara es un elemento pasivo. La cámara está en un panel revisado por los supervisores, pero hay una secuencia. No es que hay un ojo humano sobre cada cámara. Mientras más cámaras, más personal, más presupuesto. Bueno, hoy la inteligencia artificial está creciendo. Ahí va un tema, mi estimado Gustavo. No se requiere una persona por cada. Ahí va un tema, porque ahí cambiamos la visión en el Consejo. Hoy estamos en un proceso de adquisición de migrar a ese sistema, en los cuales los sistemas de inteligencia artificial me dan automáticamente alertas de lo que está pasando. Exacto. Pero eso nos ha costado, estimado Gustavo, 1 año y medio. Bueno, lo cierto es que Ecuador, Cuenca,
tenemos que modernizarnos. Así es. Ante Así una es. delincuencia poderosa, sofisticada, como estamos viendo en los casos de criminales que son detenidos con $10 millones en lingotes de oro, $6 millones en efectivo, 34 cuentas bancarias, docenas de negocios millonarios en la ciudad de Guayaquil. Estamos enfrentando a una delincuencia sofisticada y el país tiene que evolucionar en la misma medida para poder combatirla. Solo decir Quisiera lamentablemente el tiempo se nos ha agotado ya, le vamos a dejar una salida final, agradeciéndole por su presencia aquí, pero le pregunto, y muy directamente, ¿cómo hacemos los cuencanos para caminar con tranquilidad, para que nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos caminen con tranquilidad en sus calles, en sus plazas, en los parques lineales? Muchísimas mensajes seguramente este rato están también fluyendo. Tuvimos en otra entrevista con usted señalando que en tal avenida, hablaban de avenida de Circunvalación, zona de Supermaxi de las Américas, avenida 1 de Mayo, etcétera, etcétera, fluyeron los mensajes en el sentido de que había atracadores abusando a diario, robando celulares, sobre todo a menores y a mujeres. Para no desviarnos del tema, ¿cómo hacemos y en qué medida sugiere usted que los cuencanos sigamos con ese espíritu, diría yo, de confianza, quizá no sea de inocencia, caminando en nuestras calles, seguir sintiendo esto de que Cuenca es una ciudad segura? Primero a veces podemos abstraernos de que usted o yo no nos merecemos el mismo derecho. Para que nuestros hijos, para que nuestras familias caminen en calma, lo primero, hay que seguir exigiendo a nosotros, que en un momento dado estamos acá, que se siga invirtiendo en temas de seguridad como estamos haciendo. En eso, el cuencano tiene que seguir exigiendo que las autoridades de cercanía o las autoridades de gobierno cumplan con lo que tenemos que cumplir en un momento dado. Lo segundo, debemos fortalecer el uso y la apropiación del espacio público. No podemos escondernos tras nuestras casas, estimado Gustavo. Tenemos que seguir usando nuestros parques, tenemos que seguir usando nuestras camineras, tenemos que seguir exigiendo que los sistemas de videovigilancia, que los sistemas de alarmas comunitarias, que las videocámaras sigan funcionando. Pero lo que no podemos hacer es nosotros ceder espacios. El espacio que no es utilizado, estimado Gustavo, por los ciudadanos es utilizado por la delincuencia, en todo lado. Eso por un lado. Por el otro, validar, creo yo, los esfuerzos que se realizan desde los gobiernos de cercanía, como la alcaldía. Yo creo que el alcalde Pedro Palacios, la Comisión de Seguridad, que también está presente, Javier Barrera como concejal, ha dado muestrísimas claras de querer aportar. Pero que por favor también nos dejen aportar. Eso es un tema importante. Usted hablaba de tecnología. El Consejo de Seguridad Ciudadana hoy, con sus sistemas de drones, con sus sistemas de videovigilancia, con sus sistemas de rápida respuesta, ha logrado ser, y eso no creo que nadie lo diga en el ámbito estatal, un apoyo para que se mantenga esa operatividad. Y lo otro es exigirnos a los cuencanos seguir insistiendo en que debemos vivir en calma. Un dato incidental, este informe que lo hemos visto con excelente material, ¿a qué nivel se está distribuyendo? ¿A quién sirve? Sirve a universidades, a todas las universidades con las cuales hemos trabajado, sirve a los tomadores de decisión, estimado Gustavo. Eso es importantísimo. Muchas de veces usted notará que un actor político no siempre tiene números y actúa sin números, y eso puede ser un error grave. Está destinado a las entidades complementarias de seguridad y está destinado también a la ciudad, porque para poder colocar un sistema de alarma comunitaria, para poder colocar una cámara, debemos tener una data que nos diga cómo y cuándo hacerlo. Bien, queremos agradecerle por su presencia. El ingeniero Froilán Salinas es el director del Consejo de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Cuenca.